entre otras iniciativas, o Me gusta el sexo, tiene también varias novelas, y la más reciente, El Ecuador de Ulises, es una recreación de la estancia de Errol Flynn en Mallorca, precisamente, en este hotel. O sea que hay una muy buena razón para que Rousset esté hoy entre nosotros para hablarnos de las mitologías de William Butler Yeats. Adelante. Yo agradezco muchísimo que Basilio me llamara para invitarme a venir a este lugar maravilloso, y también agradezco muchísimo a Ignacio las risas porque estaba muy nerviosa y me he reído y ya se me ha pasado. Ahora el problema es para vosotros escucharme y entender, a ver si lo consigo. Yo he elegido este libro porque a mí me parece William Butler Yeats hace una recopilación de historias de fantasmas, por eso lo he elegido, pero además se parece muchísimo a la recopilación que hizo Mossèn Antoni Maria Alcover, que eran las rondallas mallorquinas. Y son cuentos, historias para explicar lo que no se puede explicar en la vida cotidiana, pues le ponemos el nombre de fantasma, parecido o ser sobrenatural y ya está, nos quedamos más tranquilos. A mí, como mallorquina que me he criado con estos cuentos, no me cuesta nada creérmelos, pero sé que es bastante habitual considerar que esto, el folclore, es superstición, que son tonterías de abuelitos y abuelitas, y me gusta que de una manera erudita Yeats se dedique a recopilarlo y además ir intercalando pequeñas reflexiones muy iluminadoras, que es la parte que más me emocionó cuando lo vi. Es fundamental tener en cuenta que estos relatos, los suyos, son Irlanda, celtas, las rondallas mallorquinas son aquí de Mallorca, de las islas, pero se parece todo muchísimo, como se parecen en general todos los relatos mitológicos y todos los cuentos que intentan explicar todo lo sobrenatural. Entonces, para poder recopilarlo hay que suspender el espíritu crítico y creérselo un poquito. Y cuando te lo crees un poquito, tu interlocutor, el que te lo cuenta, ya se relaja y ya te dice cosas que quizás si no nos daría a todos muchísima vergüenza confesar, que es pues que estos seres que los has visto, que los has sentido, como estabas antes hablando de la bisabuela que suspira. Y en el momento en que nos relajamos y todo esto tan discutible desde la razón lo damos por bueno, viene una serenidad que nos permite ir un poquito más allá y encontrar lo que también Yeats describe. Dice que la realidad es demasiado estrecha y que todo esto es la espuma de las olas y más allá está el océano de todo lo que no comprendemos. A mí me parece una imagen muy bonita pensar que estas pequeñas señales, todos estos cuentitos de fantasmas o las presencias de los fantasmas son justamente la parte luminosa e interesante y que nosotros en realidad estamos encerrados en la parte más aburrida y más oscura. Hay un tema que me he fijado en mis compañeros, que lleváis todos reloj de pulsera. Y mi hijo de 20 años me enseñó no hace mucho una cosa muy interesante, que es que los chavales de menos de 25 años no llevan reloj de pulsera. Pero no es que no lo lleven porque les molesta o por una cuestión estética, sino que no lo llevan porque el tiempo, la hora, está en todas partes. En cambio, los supersticiosos o los absurdos somos los que llevamos el reloj de pulsera puesto como si todavía hiciera falta. Este tipo de pequeños detalles yo creo que ayudan a entender que quizás cuando nos hablan en cualquier momento personas que creen efectivamente en los fantasmas, en el espiritismo,
en todo esto y nosotros no lo comprendemos, lo que quizás tendríamos que pensar es que somos nosotros los que estamos acostumbrados, demasiado acostumbrados al otro, a razonar tanto y que quizás nos perdemos algo muy bonito, que es esa realidad ampliada. La realidad ampliada es algo de lo que se habla ahora, pero que justamente yo creo que es la historia de la humanidad. Estamos constantemente ampliando nuestra realidad con nuevas habilidades, conocimientos y sobre todo con nuestra imaginación. Actualmente, jóvenes y no tan jóvenes juegan a Pokémon Go. Pokémon Go es un juego en el que tú tienes unas reglas, vas cazando una serie de animalitos. Hay toda una estructura de animalitos de agua, de fuego, de tierra, eléctricos, que además evolucionan y tienen distintas facultades. Y la cosa así interesante es que los que juegan a esto ya terminan considerándolos parte de su realidad y van por la calle conviviendo con todos estos seres y alimentándolos y curándolos y toda una serie de actividades que a quien no ha estado en contacto con esto le va a parecer rarísimo. Y esta realidad ampliada incluye también todo esto de los fantasmas que Yeats ha recopilado o lo que os decía de las rondallas mallorquinas. Hay otro tema por el que he elegido este libro que me gusta mucho. A mí me encanta siempre la visión optimista de todo. Ya de pequeñita pensaba, cuando íbamos en grupo así de amiguitos al cementerio a pasar miedo, ¿y por qué los fantasmas no tienen otra cosa que hacer que fastidiarnos, hacernos daño? Que es un poco, ¿no?, la idea de que un fantasma está ahí, que está ahí por algo negativo y que además nos desea un poquito el mal o quiere alterar nuestro sueño. Y yo creo que bueno, que siempre he pensado que podría ser al revés, que ellos en realidad están contentísimos y somos nosotros los que interpretamos negativamente su presencia. Y justamente Yeats va y explica esto, lo explica de una manera muy bonita, muy elaborada, yo la voy a intentar sintetizar. Él dice que lo que hacemos es a todo lo que no sabemos darle nombre, no sabemos explicarlo, le ponemos al menos una forma así que nos resulte reconocible, una forma de un ser con una forma parecida a la nuestra, que es más o menos lo que, mira, tomando el tema de los extraterrestres, que lo clásico es pensar que los extraterrestres se parecerán a nosotros y que vendrán a invadirnos y a fastidiarnos. Y él llega a la conclusión, sencilla además, de que lo que hacemos es reflejar lo que tenemos dentro, porque somos unos animalitos muy asustados, en absoluta tensión, y pensamos que ellos nos quieren maltratar, porque quizás es lo que nosotros haríamos para defendernos. Y en cambio hay toda una serie de personajes dentro del mundo de los fantasmas que no son tan negativos, pero también dan un poquito de miedo. A mí me gustan mucho las donas daigo mallorquinas, que son las mujeres que viven dentro de los pozos y las fuentes, porque aquí no hay ríos, que aparecen un buen día en una casa y se enamoran del primer hombre al que ven. Entonces conviven con él, son maravillosas, simpaticísimas, muy amables, pero si un día ese hombre les dice una palabra más alta que la otra, si les habla mal, se van y no vuelven nunca más. Entonces esto las hace, pues así como, que dan un poquito de miedo porque tienen esta fuerza desconcertante de que hacen lo que les da la gana. Y yo creo que en general los fantasmas los interpretamos así, pensamos que son peligrosos porque tienen absoluta libertad, son incansables porque ya son eternos, y lo que Yeats, un poco la conclusión a la que llega, es que lo difícil es pensar en positivo, relajarnos y no darles tanta negatividad y que no estar tranquilos en su presencia.
Entonces, la solución que da él es familiarizarnos con todas las historias de fantasmas y por eso la recopila para, quiero saberlo todo y quiero relajarme ya porque lo conocido ya no da miedo. Y bueno, estos fantasmas que son nuestra manera de darle una forma conocida a lo que no conocemos, resulta que están por todas partes y para poder verlos simplemente tenemos que estar atentos. Eso es algo que también me gusta mucho porque esa calma de estar atento a los fantasmas es la calma de la sabiduría, de la serenidad y es una serenidad no es una resignación sino una aceptación de hay muchas cosas que no sabemos, igual que más o menos hemos aceptado que no tengo ni idea de lo que es la fuerza de la gravedad, pero ahí estamos todos pensando que sí, que bueno, que no pasa nada, porque nos han dado una fórmula dentro, que la gravedad está ahí dentro y nos deja tranquilos de que está controlado. Entonces, como dejamos de temer todo aquello que hemos aprendido a situar y con lo que nos hemos familiarizado, yo creo que deberíamos prestar mucha más atención a todo el folclore que parece así pasado de moda y supersticioso y demás, porque son generaciones y generaciones de ir puliendo, de ir destilando toda una serie de conocimientos que nos siguen haciendo falta, por mucho que pensemos que está todo eso superado. Y hay una actitud que es yo creo la más positiva, que es que cuantos más miedos seamos capaces de comprender de nuestra cultura o de otras culturas, mejor nos comprenderemos a nosotros. Y ya para terminar, me gusta mucho la fórmula que utilizaba, por ejemplo, Frida Kahlo, que me gusta mucho y me gusta mucho esto que ella decía, que era su fórmula personal, que ella intentó ahogar sus dolores durante muchos años con todo un despliegue de reflexiones, de expresiones artísticas, pero ellos aprendieron a nadar. Entonces, quizá lo que tenemos que hacer es hacernos un poquito más amigos de los fantasmas y tratarlos un poquito mejor y, oye, si suspiran, pues suspiramos un poquito con ellos. Y ya está. Bueno, un libro que recomiendo muchísimo. Lamento que quizás todo lo que he explicado no es nada comparado con todo lo que explica Yates, pero bueno, os he dado un poquito mi visión. Gracias.